Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Lo que muchos repetían sería una reñida elección resultó ser todo lo contrario, cuando el candidato republicano y expresidente Donald Trump, de acuerdo a las proyecciones de las diferentes cadenas estadounidenses, concordaron que el magnate alcanzó una tendencia irreversible para sellar su pase de regreso a la Casa Blanca. De los 7 estados denominados péndulo, Trump de manera sorprendente los ganó, siendo uno de sus principales bastiones Pensilvania, estado en el cual remontó a la candidata demócrata Kamala Harris, quien en las primeras proyecciones lideraba en los resultados. Desde los primeros sondeos, Trump comenzó a tomar una ventaja muy marcada sobre Kamala Harris, manteniéndose en todo momento con los resultados a su favor, y como era de esperarse, muchos estados reflejaron los votos pronosticados. No obstante, los de mayor duda terminaron decantándose por Trump, a pesar que algunos, según las encuestas, la favorita por mínima diferencia era Harris. La campaña de la demócrata sembró las dudas de que los resultados no le favorecían cuando un representante expuso que la vicepresidente Harris no daría un discurso y pidió a sus seguidores regresar a sus casas. Para que todas las voces se hayan pronunciado. Así que esta noche no van a escuchar de la vicepresidenta, pero sí escucharán de ella mañana. Ella vendrá mañana para hablar no solamente a la gente de Howard, sino para dirigirse a la nación. Entre tanto, luego de conocerse los resultados a su favor, Donald Trump desde Florida compareció ante sus seguidores y se expresó de esta manera. Y francamente, creo que este ha sido el movimiento político más grande que se haya visto. Y ahora va a llegar a un nuevo nivel de importancia porque vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Tenemos un país que necesita ayuda desesperadamente. Vamos a arreglar la situación de la frontera. Vamos a corregir todo lo que necesita corrección en el país. Por una razón hicimos historia esta noche y la razón es esa. Hemos superado obstáculos que nadie hubiera considerado posible de superar y es evidente que hemos logrado la victoria política más increíble. Vean lo que ha ocurrido. ¿Qué les parece? Pero es una victoria política que nuestro país nunca había visto. Por lo pronto se estará a la espera que estos resultados se oficialicen y de esta manera Donald Trump retorne a la oficina oval con varias promesas, entre ellas recuperar la economía de ese país y teniendo una política dura contra los migrantes, en especial con los indocumentados, comprometiéndose en ejecutar el mayor programa de deportación en la historia de la nación del norte. Igualmente, los republicanos se agenciaron una victoria al consolidar el control del Senado y posiblemente de la Cámara de Representantes. Veía análisis de la gente que votó por nosotros. Gente de todos los sectores, sindicatos, no sindicatos, afroestadounidenses, hispanoestadounidenses, árabe estadounidenses, musulmanes estadounidenses, todos. Y fue algo hermoso. Mucha gente me ha dicho que Dios salvó mi vida por una razón. Y esa razón es para salvar a nuestro país y devolverle la grandeza a Estados Unidos. Y ahora vamos a cumplir esa misión juntos. Vamos a cumplir esa misión.
Bienvenidos, es un gusto saludarles desde el set de la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. En algún momento va a salir de su casa. También nos puede sintonizar en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Iguatepeque, el Corredor Central en el 93.5, en Choluteca en la 90.3. Ganó Trump y ahí vamos a recordar, ganó Trump y era, no sé, algunos decían que iba a ser cerrado, siempre pensé que ganaba Trump, pero para eso tengo dos personas conocedores, analistas, que nos van a contar qué piensan de este triunfo que lleva por segunda vez a la Casa Blanca a Donald Trump. El ingeniero José Simón Ascona Bocop es diputado en el Congreso Nacional. José Simón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Raúl, y mucho gusto a todas las personas que estén con nosotros y a nuestro otro amigo Aristides. Gusto estar con ustedes. Aquí está el ex embajador de Honduras en Grecia, también fue miembro del Consejo Nacional Electoral y ministro de Defensa, don Aristides Mejía Carranza. Tito. Buenos días, Raúl, buenos días, José Ascona, es un placer estar contigo, amigo de larga data, igual que Raúl. Bueno, yo creo que todo el mundo está estupefacto, no tanto por lo que ocurrió, muchos pronosticaban el triunfo de Trump, sino que por la forma como se dio. Y me parece que es un tema muy importante para el día de hoy. Bien, aquí está mi compañero Will. Will, poné la primera ahí en la pantalla para que resultados de las elecciones presidenciales. Donald Trump ganó 277 contra 224. José Simón, comentario. Bueno, si vemos los resultados de esta elección comparados con las últimas dos, que son 2020 y 2016, que es hasta una vez que el ahora presidente electo Trump entra, que rompe lo que eran los alineamientos laterales, los alineamientos tradicionales que habían habido, y gana y recupera una parte del voto de clase trabajador industrial, que tradicionalmente se había identificado con los demócratas, especialmente en esos estados del noreste, que eran Pensilvania, Ohio, Wisconsin y Michigan. Ohio fue tan fuerte el efecto que lo logró convertir en un estado sólido y los otros se volvieron competitivos. Los ganó el 2016 Wisconsin, Michigan y Pensilvania y los perdió el 2020, pero por poco. Y los acaba de volver a ganar, posiblemente Michigan también. Entonces, eso lo que significa es que el realineamiento que se hizo en el 2016 ha persistido. Ha persistido. No creo que es primariamente producto de las políticas del Partido Republicano y del Partido Demócrata, es más bien una función del movimiento trumpista, que tiene unas características bien especiales. Se identifica mucho con la clase trabajadora tradicional de Estados Unidos. Es proteccionista, o sea, tiene una política, cree en una política industrial vigorosa de protección a su industria y a recuperar espacios en esa área. Y también, de alguna manera, siente sospechas del mundo globalizado. O sea, le da a la gente que se siente que el mundo globalizado no atiende sus necesidades. Especialmente, como le digo, esta clase obrera industrial que no se siente a gusto en un mundo en el que pueden perder sus empleos ganan valor, hay epidemias de drogas en grandes partes de Estados Unidos, viene mucha gente del exterior que tienen culturas diferentes y se sienten incómodos con eso. Entonces él le da a estas personas un sentido de valía y de pertenencia, aparte de sentirse que estas cosas son producto de acciones de élites. Entonces, ese es el mensaje que él vende. O sea, obviamente es un mensaje, no es la realidad, tiene muchas caras, pero el mensaje ha resonado y definitivamente que logró conservar su coalición que tenía el 2016 y más bien ha hecho algunos avances entre especialmente lo que son hombres, hispanos y afrodescendientes, que eran dos sectores que siempre ganan los demócratas, pero el margen se ha reducido y eso le ayudó a ponerlo arriba en el voto popular. Entonces,
Pues ese es el análisis de lo que tenemos en este momento. No creo que se trata de un realineamiento histórico, porque creo que en este caso depende mucho de la personalidad y de las propuestas específicas del presidente Trump, que no son las tradicionales del Partido Republicano. Son diferentes en muchos casos. Sí, Arístides. Bueno, yo creo que se está a la espera de algunos datos más para confirmar de que el triunfo... Solo te interrumpo, para la gente que me está escribiendo, dije que el ingeniero José Simón Ascona, fue diputado en el Sí, Congreso. sí, dijo, fuiste ex diputado. Sí, dijiste. porque la gente me Creo que dijiste... sí, que no he visto a Ascona en el Congreso. Fue diputado Ascona. Sí, sí, es que se oyó como que... Pero dijiste ex, yo sí lo escuché. Bueno, decía de que se está esperando en todo el mundo algunos datos finales sobre esta contienda, que se esperaba más reñida, más estrecha y que iba a durar varios días el conteo, para confirmar de que el triunfo de los republicanos y de Trump ha sido arrollador. En este sentido, desde 2004 el Partido Republicano no gana el voto popular y parece que esta vez va a ganar el voto popular, porque acuérdense que en Estados Unidos puede un partido perder el voto popular en el conjunto de la nación y ganar la elección por la combinación que hay de los electores de cada uno de los estados. Entonces, es posible que gane el voto popular. Esa es una primera cosa. La segunda que hace ese triunfo arrollador y más importante es que Trump se lleva hasta el momento creo que 3 o 4 de los 7 estados en disputa, incluido Pensilvania, que tenía un peso muy importante a nivel de electores, de 19. Tercero, ganan el Senado, que estaba en manos de los demócratas por una estrecha diferencia, y parece que se quedan con el Congreso de nuevo, lo que le da a Trump un mandato muy sólido y un respaldo electoral enorme. Ahora, ¿cómo pudo haber ocurrido esto? Es la gran pregunta. Yo creo que Trump tuvo la ventaja de demostrar ser un candidato fuerte. Estados Unidos ha optado por un candidato fuerte y no por un candidato débil. Esa es una constatación que han hecho algunos analistas, no es mía. Creo que también ha habido una división muy grande en el país y esa división obedece a que Trump representa una alerta frente a lo que podría cambiar en Estados Unidos, a la cual ha referido aquí José Ascona, que hay una reacción a la cantidad de inmigrantes de otras culturas que están llegando y que están creando un desbalance demográfico en Estados Unidos, en donde la mayoría blanca ya no es una mayoría absoluta prácticamente, o va a dejar de ser una mayoría absoluta. Entonces, el mensaje antiinmigrante y el mensaje de cierta forma, algunos lo llaman xenófobo, pegó en la mayoría de los ciudadanos, incluso entre latinos que ya que ya son nacidos ahí, que muchos de ellos votaron por Trump, a diferencia de aquellos que solo son residentes. Y así ocurrió con otros grupos que tradicionalmente votan por los demócratas, como los negros, como los judíos, que se dividieron más esta vez, aunque la mayoría siempre permanecieron en su partido demócrata. Otro elemento importante que me parece que ha ocurrido es que dentro del discurso de Trump hay una reivindicación de la virilidad, porque en Estados Unidos está todo este movimiento que llaman wokista, movimiento muy fuerte promovido por la izquierda norteamericana, que forma parte en alguna manera del Partido Demócrata, de una minoría del Partido Demócrata, pero está ahí, y que reivindica los derechos de minorías, tanto los negros como por ejemplo los LGTB, o promueve mucho los derechos de feministas. Entonces por eso se dividió enormemente el voto. Masivamente los hombres votaron por Trump y de forma menos masiva votaron las mujeres, y eso faltará verificar, por Kamala Harris.
En parte las mujeres defendiendo su derecho a decidir ellas sobre su cuerpo o sobre el tema del aborto, que en Estados Unidos y en los países desarrollados es un tema muy importante, y eso creó una división por género. Ese voto, diría yo, es un voto también a una cierta virilidad cuestionada en Estados Unidos por todos estos movimientos, que hace una reacción. Casi siempre que tenemos una reacción que en el mundo se denomina iliberal, porque todos estos movimientos populistas que son contra las élites, que cuestionan la democracia tal como está, o que son de extrema derecha o que son libertarios, se consideran movimientos iliberales. Entonces yo diría que en una primera abordaje al tema, que todos estos elementos jugaron a favor de Trump y por eso tenemos ese resultado que le da vuelta pues al panorama mundial, digamos, y esto ya está teniendo repercusiones tanto en Europa como en Medio Oriente, como en la guerra de Rusia con Ucrania, como en América Latina. Bueno, la victoria de Trump es amplia. Volvieron a fallar las encuestas que decían que iba a ser reñido. José Simón Ascona, ¿qué piensas de eso? ¿Qué pasó que decían que iba a ser reñido? Y desde muy temprano la tendencia, lo hablábamos antes de entrar al aire, y de hecho anoche yo en el noticiero a las 9 empecé a decir que Trump iba ganando, y cuando cerré dije que ya estaba ganando Georgia, que le había dado vuelta a las cosas, y la ventaja es bastante amplia. Pues la verdad es que los números que daban las encuestas no eran tan diferentes. Lo que pasa es que como los márgenes que la mayoría de los analistas y las mismas casas encuestadoras dicen es que los márgenes de las encuestas estaban dentro del margen de error, y estas elecciones, esas victorias están dentro de lo que se consideraría el margen de error de las encuestas. Todos los resultados, aún uno que se considere contundente como el de Georgia o el de Pensilvania, está hablando de un par de puntos. No hay fallo en las encuestas. O sea, no es que fallan las encuestas, es que el resultado quedó dentro del margen de error. Ganó por 2 o 3 puntos. Y en una encuesta usted dice, gano por 2 puntos. No, está en el margen de error. Lo digo que todavía no está definido. Eso es una prudencia natural de los encuestadores y de los analistas de no cometer un error, porque los demerita después. O sea, si dicen claramente el ganador es este y resulta que la encuesta falló, entonces los hace ver mal. Si usted solo dice, no, todavía no sabemos, esperemos el resultado, pues cualquiera de los dos resultados sale bien. Aunque usted dice, hay un sesgo. O sea, sí había un sesgo marcado de que iba a ganar. Ahora bien, parece que el resultado sí termina siendo entre medio y un punto más allá de lo que se esperaba en las encuestas, aunque en varios de estos estados ya lo ponían de ganador. Entonces, lo que eso significa es, y eso lo han tratado de explicar, que por qué es que hubo de esto, y ahí está el voto oculto masculino, como decía Arístides. El voto oculto masculino es un voto que no solo se da entre la población blanca, sino que se da entre la población de todos los grupos étnicos. En todos los grupos étnicos, el resultado del presidente Trump, no solo comparado al 2020, sino aún comparado al 2016, puede ser de hasta 10, 15 puntos arriba dentro de estos grupos étnicos. Y muchos de ellos, en un momento, creo que pasa lo que pasó en la elección del 2016, que fallaron las encuestas a nivel general. En el 2016 se suponía que ganaban los demócratas por un amplio margen. En ese caso es que se supone que mucha gente decía, yo voy a votar por Trump, pero no lo voy a decir porque nadie más lo hace y nadie más habla de eso. Entonces se daba un sesgo en la encuesta. En este caso se daba, creo, pero ya solo en un nivel de un grupo étnico más pequeño. Por eso el error era menor. Pero sí la tendencia estaba en esa dirección. O sea, sí habían logrado construir una narrativa de la elección en esos términos en los que estabas hablando, estaban comentando. Y pues eso definitivamente le ayudó a ganar una victoria que es bastante contundente. Sobre lo que decía Tito, dime, José Simón, ¿cómo consiguió Wisconsin, Michigan y Pensilvania? Bueno, es que hay que ver la demografía. Esos estados comparten una demografía que tiene varias condiciones. Mire, son los estados... en Estados Unidos la población blanca, que le decimos blanca, no es igual en todos los estados.
Por ejemplo, Nueva Inglaterra tiende a ser primariamente de descendencia inglesa o británica. Y usted puede ver ahí que son azules, tienden a ser una población bien establecida. La población de todo lo que se llama el medio oeste, empezando desde Pensilvania hasta Minnesota, toda la franja industrial, es una población mucho de migrante alemán y del este de Europa, que vinieron a finales del siglo XIX e inicios del XX. Digamos, el irlandés y el italiano están más concentrados en el este. En el este, ¿eh? Entonces, estas poblaciones industriales tendían a votar por los demócratas. Acuérdese usted que el Partido Republicano era el partido del capitalismo. El primero era antiesclavitud, pero de ahí era identificado como el Partido del Desarrollo, el Partido del Progreso, el Partido del Industrial. Y el demócrata se consideraba el partido de proteger los derechos de, ojo, solo blancos, pero del blanco nuevo, inmigrante, marginal. Por eso usted ve que el primer presidente católico que hubo, irlandés, fue Kennedy. Era demócrata. Y todavía se ve el efecto que Biden fue el segundo. ¿Por qué? Porque el católico, que era una minoría, el 20-25% de la población, era una minoría excluida por las élites republicanas. Entonces, hay sesgos. La gente piensa, el voto blanco es igual. No, hay un montón de cambios. Y este voto es bien prevalente en esta franja industrial. Lo que ha ocurrido es que el Partido Demócrata, que se identificaban, por ejemplo, era el partido de Roosevelt, el partido de la seguridad social, el partido de los derechos laborales, de los sindicatos, etc., se ha ido desdibujando la identidad y la población en estos lados mucha ha ido perdiendo la protección que daban los sindicatos porque la sindicalización va para abajo, el sentido de prosperidad que daba un crecimiento industrial sostenido que ha ido bajando. Entonces esta población necesitaba un nuevo hogar o andaba buscando un nuevo hogar. El Partido Republicano tradicional no se los daba. El Partido Republicano tradicional, aún hasta el presidente Bush, es lo que hablábamos antes, un partido pro empresa, con una política exterior intervencionista, diríamos, una política exterior de participación en el mundo. Y luego viene este señor que dice, no, olvidémonos de andar resolviendo los problemas del mundo, resolvamos los problemas nuestros y cuidémonos de estos que nos están vendiendo un montón de cosas baratas y pongamos barreras y salvemos nuestras industrias y ayudémosle a esta gente y respetemos su identidad con todos los demás temas y que se sientan orgullosos de su estilo de vida. Nosotros lo estamos también. Y entonces con eso le dio vuelta a mucha gente. Se manifiesta más en estos estados porque el perfil de personas blancas que no tienen título universitario es una proporción más alta en ellas, más la narrativa industrial. Y así algo más. Él no es enemigo. Él nunca hablaba de bajar los derechos sociales, nunca hablaba de ser enemigo de ayudar a las personas que estaban en necesidad. Entonces eso le ayudó. También es diferente al republicano tradicional, que ha tendido a ser más libertario, más que cada quien se cuide solo. Él no, él sí es pro una barrera social fuerte, etcétera. Entonces el tema, que era una de las banderas de los demócratas, proteger los derechos sociales, los derechos sociales refiriéndonos, como los vemos aquí en Honduras, los derechos laborales y los dineros que puede pagar el gobierno para las personas que están pasando necesidades, etcétera. Él no se opone a ellos. Entonces, al quitarle esa bandera al Partido Demócrata, ya no pueden venir a decir, no, los republicanos les quieren quitar la merienda escolar o los republicanos les quieren venir a quitar el seguro de desempleo, nada, porque él no lo propone. Él no es un derechista norteamericano tradicional. Él ha creado un movimiento populista tomando elementos que tradicionalmente han sido de la derecha y de la izquierda. Igual lo de las guerras le ha ayudado mucho. Lo de las guerras, él dijo, mire, demócratas y republicanos participaron en invadir Irak, participaron en crear esa guerra de Afganistán. Yo no estoy a favor de nada de eso. Entonces, ¿eso qué posición? ¿Es de derecha esa posición? Pues también el candidato de la izquierda más dura, que era Bernie Sanders, tenía las mismas posiciones. Entonces, él ha creado un movimiento amorfo que definitivamente ha dado resultados, ya que los demócratas fueron paralizados por
que el presidente Biden no se salió a tiempo, ¿verdad?, para que hubiera una elección competitiva y presentar un mensaje nuevo. Solo podía vender un mensaje de continuidad, y obviamente continuidad contra una fuerza de cambio con una personalidad que es un excelente vendedor a cargo, pues era una tarea difícil. Bueno, de hecho, los norteamericanos quieren a Trump, votan por Trump, le ganó a Hillary, fue cerrado con Biden, muy cerrado, y hoy vuelve a ganar. Quiere decir que en toda esta, más de una década, los gringos votan por Trump y le demuestran que lo quieren. Y como dice José Simón, entre menos educación tenían, o los que no solo cruzaron la secundaria, los gringos siempre se han identificado con Trump. Y repito, cuando le ganó a Hillary, estuvo a punto de ganarle a Biden y hoy vuelve a ganar. ¿Está claro? Indudablemente que es un fenómeno político Trump, porque como dice José Ascona... Solo una cosa más, ayer Raúl, mi hijo, está en Washington y me decía ayer, y es cierto que Trump, él estaba con varias personas que se han graduado sobre estos temas, que Trump no lo quería la prensa iba contra Trump, los periodistas, los medios de comunicación iban contra Trump, el status quo iba contra Trump, que iban con Kamala, y se impuso. Y no solo eso, sino que basado en lo que dijo José Ascona de cómo Trump fue cambiando la naturaleza del discurso de partido y la retórica del discurso republicano, porque él ha hecho una muy buena explicación de los orígenes de estos partidos y de las composiciones diferentes que han tenido. Pero estamos hablando aquí de un partido diferente al partido tradicional republicano, porque Trump se apoderó de él hace 10 años y una buena parte del viejo republicanismo apoyó a Kamala. Varios líderes, por eso mismo de esa ruptura que se da dentro del propio partido republicano, y aún así él logra vencer contra la mayoría de la prensa, contra la mayoría del establishment americano, contra la mayoría de las opiniones mundiales, ¿verdad? Y contra la mayoría de la gente intelectual de Estados Unidos que lo ve a él como una persona díscola. Y con exabruptos, con exageraciones, con toda una crítica a ese ambiente de agresión, de división, de noticias falsas que potenció con el apoyo de Elon Musk, y de exageraciones que hizo, porque ayer mismo a la apertura de las elecciones, de los conteos, dijo que había un grave fraude en Pensilvania, que es un estado que terminó ganando. Ahí nomás salió el secretario de Estado, creo que es, a desmentir. La policía también, mandaron gente porque hubo dispositivos para evitar de que se generara la situación de las elecciones de Biden y con él, y lograron desmentir, pero él ya había dicho eso. Entonces, contra todo eso, él ha logrado imponerse. Entonces, quiere decir que estamos ante una nueva tendencia mundial, porque yo ahora estuve unas 2-3 semanas en Argentina, estuve viendo bastante el fenómeno de Milei, que es un fenómeno también de ruptura, como decimos, de ruptura iliberales contra las democracias liberales occidentales. Es un fenómeno muy fuerte a nivel mundial, lo vemos en Europa con el presidente de Hungría, con Orbán, lo hemos visto con el auge de las extremas derechas en Europa, ganó en Austria la extrema derecha. Son movimientos que van fortaleciéndose en el mundo y que han puesto en duda al modelo democrático, al régimen democrático, al sistema democrático. Hay algo que pasa en el mundo que en los países desarrollados, cuando ya se creía en la universalización del modelo o el sistema democrático,
que ha habido un enorme retroceso. Y esto le va a dar fuerza a esa tendencia mundial. El triunfo de Trump, indudablemente, estaba viendo un programa hoy en la mañana donde estaban diciendo, sí, Milei vino a saludar a Trump y fue de los pocos presidentes que se aventuró a apoyarlo públicamente a nivel mundial, pero ya recibió el saludo de Netanyahu, que se ha vuelto totalmente extremista. El saludo, bueno, Zelensky ya lo saludó por miedo a que no le den la ayuda, aunque Zelensky hacía mejor, digamos, tenía mejor relación con los demócratas. Y en Europa los presidentes están alarmados porque dicen que va a cambiar en el mundo ahorita si Trump está en contra de apoyar la alianza militar de la OTAN, si se pronunció varias veces en cierta forma a favor de Putin en esa guerra que tiene preocupada a Europa. Y en fin, bueno, es todo, los días que van a seguir vamos a ver un desparpajo porque va a haber todo un reacomodamiento de fuerzas a nivel mundial y de las relaciones con la primera potencia. Mucha gente que también decía, bueno, China va a alcanzar a Estados Unidos por ahí de 2030, pues vuelve a retejer las teorías porque ¿qué pasa? Eso no ocurrió porque hubo un ralentizamiento de la economía china, un cambio en la política norteamericana bipartidista para declarar a China ya no un socio, sino que un rival. México pasó a ser el primer socio comercial de Estados Unidos en lugar de China. Estados Unidos mantiene el 26% del PIB mundial, mientras China está todavía por el 18%. Existen toda esa política de presencia militar de Estados Unidos en el mundo, el país que más presencia militar tiene, sobre todo en el estrecho allá de Taiwán. Entonces, con un presidente que se declara proteccionista de sus productos, ensimismado de su país, partidario de una política militar disuasoria, no una política militar, como dijo Ascona, de intervenir en los diferentes conflictos geopolíticos del mundo, como lo hizo anteriormente el Partido Republicano en tiempos de Bush. Es un cambio enorme que se viene para el mundo, ¿verdad? Y la gran pregunta es, ¿significará esto una especie de ruptura de las alianzas tradicionales con el resto de Occidente, un debilitamiento de Occidente por el hecho de que Estados Unidos ya no quiere gastar a nivel mundial en los organismos internacionales, en la cooperación, romper acuerdos como hizo Trump la vez pasada cuando rompió los acuerdos climáticos y otros que desconoció? Había un acuerdo que estaba a punto de firmarse, ya habían compromisos con todas las naciones del Pacífico para crear un gran tratado del Pacífico que abarcara las potencias económicas de allá de Asia con las del lado del Pacífico de América. Eso lo dejaron de lado. Está la amenaza que acaba de hacer hace unos pocos días a México, que es el principal socio comercial. Todas esas cosas entran ahorita en un cambio profundo y en una gran discusión, Raúl. Yo creo que eso es el efecto terremoto de esta elección. Bien, voy a hacer la primera pausa. Tengo varios anuncios. Me dice Julio Raudales, excelentes invitados, te llevaste la cerca. Saludos a nuestro amigo Julio Raudales. Tito es ilustrado, a José Ascona es brillante. Sin duda, dos buenos analistas, los que tengo el gusto. Aparte son amigos míos de hace muchísimos años. No digo cuántos porque van a pensar que estamos ya con unos cuantos años. Me dice Toño Morro, saludos a Toño Rosa. Antonio Rosa, abogado, allá en Gracias Lempira. También, saludos. La gente vota contra el poder, hermano. Entonces me dice que si los del Libre siguen acorralando a Papi, Papi va a ganar las elecciones. Bien, aquí la gente...
Entró muy tarde Kamala Harris a la competencia. Insistieron mucho con mantener a Biden como candidato y ahí está. Trump le ganó. ¿Qué pasó? ¿Llegó muy tarde Kamala? Bueno, mire, hay una historia, una anécdota, que cuando Alejandro Magno estaba en el lecho de muerte, murió muy joven y no tenía un sucesor, tenía un bebé chiquito, le vinieron a preguntar: ¿a quién vas a dejar a cargo de esto? ¿Quién queda a cargo? Entonces, antes de morir, les dijo: al más fuerte, y se murió. Básicamente les dijo: ustedes peleando, decidan quién se va a quedar con qué. Obviamente ese no es un buen mecanismo de sucesión. En las democracias tenemos algo que son esos procesos de selección de candidatos en elecciones internas, donde los candidatos van y combaten y pelean verbalmente y se posicionan y se ve su capacidad política, y eso va seleccionando al más fuerte para que compita. Cuando usted coarta ese proceso, como lo que ocurrió esta vez, que fue que el presidente Biden se salió muy tarde y era muy tarde para un proceso competitivo y básicamente heredó su candidatura a su vicepresidente. No, era impráctico hacer un proceso competitivo a esas alturas, independientemente de que ella hubiera sido la candidata o no. Haberle negado la posibilidad de participar en ese proceso competitivo, que le hubiera básicamente hecho sacar colmillos a ella, o que hubiera salido candidato más fuerte y lo hubiera derrotado, limitaba las posibilidades de ganar. Eso definitivamente que tuvo un efecto, porque ella salió como un candidato muy débil, salió como un candidato que no tenía la legitimidad que le daba haber participado en ese tipo de proceso. En el caso contrario, el presidente Trump se enfrentó a toda la maquinaria judicial, diríamos, del Estado, y a todos los medios de comunicación y a todos los sectores, y se logró posicionar como un insurgente. Primero, eso le ayudó a eliminar a todos sus rivales dentro de su partido, que habían varios rivales fuertes. En un momento el gobernador DeSantis iba arriba de él en las encuestas. Pero él logró crear un martirio. Básicamente logró identificarse como un insurgente frente al sistema. Entonces, él se logró identificar como un insurgente, y en el lado demócrata más bien se maximizó el efecto de verse como que si la candidata a la vicepresidente Harris era el sistema, al haberse hecho la nominación de este lado. Entonces, se ampliaba. Y si usted le pone a decir a la gente, eso es naturaleza humana, usted está con los que están o quiere un cambio. Entonces se vuelve más todavía la decisión a favor del que ofrece un cambio, del insurgente en este caso, ¿verdad? Que decía: no, si aquí el enemigo no es el partido, el otro partido, son los dos partidos. Miren, ahí están, miren cómo me molestan, miren cómo me quieren meter preso, miren cómo me insultan en los medios, miren cómo hago esto. Yo soy de ustedes, me insultan porque yo estoy con ustedes, entonces apóyenme. El mensaje, ¿verdad? El mensaje, no le digo que es una realidad objetiva, es la narrativa de él, pero ahí está el resultado. Mucha gente lo consideró. Sí le afectó mucho a ella no haber pasado un proceso competitivo. Yo creo que el presidente Biden cometió un error táctico importante en no haberse retirado, en no haber dicho que no iba a correr antes de que iniciara el proceso de primarias, para dejar una selección abierta. Eso posiblemente hubiera dado un mejor resultado. Un amigo me dijo que ha trascendido que la esposa y el hijo no lo dejaban retirarse. Hay especulaciones, esa es una de las que dicen, pero yo creo que eso más se manifestaba al final. Yo creo que la decisión la debió haber él tomado hace un año y medio antes. Debió haber tomado la decisión. Creo que, mire, pelear con el avance del tiempo, de la edad, a veces usted no puede ver, usted puede ver que está bien, pero no puede ver que tal vez en un año no se va a sentir igual de bien. Tal vez él sí se deterioró en ese periodo. Y es complicado también para el humano aceptar que no va a ser siempre lo que es ahora, ¿verdad? Que se está deteriorando, y eso pues
O sea, es una carga pesada y es una decisión que tiene que tomar, pero es una realidad que tiene que ser tomada en cuenta. Con los avances en la ciencia, en la medicina, la gente está viviendo más tiempo, pero los cuerpos humanos igual se empiezan a deteriorar a diferentes ritmos. Entonces no es que solo que extendemos la vida, la esperanza de vida hasta los 80 y pico, y llega gente que lleva los 90, es que van a ser aptos a alta edad para hacer todo tipo de trabajo. Algunas personas sí, pero otras no. Y es un problema que es de ahora, no es un problema que se daba en el mundo antes. Vaya, mire usted el Papa Benedicto que se retiró. ¿Cuándo había visto un Papa que se retirara? O el debate de la reina Isabel de Inglaterra, sí, se tenía que retirar porque ya estaba muy mayor para hacer. O sea, ese problema se va dando con producto de los avances en la medicina y en la calidad de vida, pero que lo humano no necesariamente llega en la plenitud de sus capacidades hasta que se muere. Sí, creo que jugó eso muy en contra del Partido Demócrata, porque hay que acordarse que el Partido Demócrata en términos generales hizo un buen gobierno, es decir, partió de un momento difícil que fue la pandemia, resolvió el problema de la pandemia, enderezó la economía. Todos los analistas mundiales, The Economist de Londres y de todos, de Estados Unidos, dicen que la economía americana gozaba de buena salud, tenía un 3% de desempleo, un récord en muchos años, un crecimiento bastante sólido para ser un país de Occidente desarrollado, que oscilaba entre el 2 y el 3,5. Tenía un gran nivel de inversión. El problema que tenía mayor era el de la inflación, que iba bajando, iba aumentando el poder adquisitivo. Por lo tanto, la economía tenía datos hasta ayer envidiables, que los envidiaba Europa, que los envidiaba hasta China, porque Estados Unidos tiene una economía muy vigorosa en este momento. Entonces la economía no era el problema, que suele ser el mayor problema en las elecciones. Ni siquiera fue uno de los mayores temas de discusión. Si el tema de discusión mayor del lado de Trump fue la inmigración. Y creo que sí afectó esa indecisión sobre el candidato, porque Biden había dicho que se iba a retirar al terminar su periodo presidencial. Eso es lo que él había dicho. Y después cambió de idea. Entonces no permitió que nadie se preparara en ese proceso de selección a que ha aludido José Ascona, y por eso inmovilizó al Partido Demócrata. Las encuestas dicen que la mayoría de la gente que votó ayer ya había tomado su decisión en septiembre. La gran mayoría, solo como un 5% a un poquito más se decidió en los últimos meses. Quiere decir que cuando Kamala Harris entra en la arena política, ya la gente decidió al mes siguiente. Solo tuvo un mes de participación política efectiva en la que pudiera cambiar las opiniones. Entonces ya corría ella con desventaja. Creo que también fue una desventaja para ella no identificarse con un tema que dinamizara su campaña. Todo el mundo estaba claro sobre la identidad del tema de Trump, como la vez pasada contra Hillary. Acuérdense que este presidente ha derrotado a 2 mujeres. Derrotó a Hillary y derrotó a Kamala. Y Hillary era más difícil, porque aquella le ganó el voto popular por casi 2 millones. Y fue una sorpresa que ganara. Ganó por esa combinación que se da en Estados Unidos de los votos electorales. Entonces, ¿qué pasa también a nivel de la estrategia política? Una estrategia que el Partido Demócrata no supo plantear, porque retraerse a solo los problemas de la sociedad, al tema del aborto, al tema de la democracia, que es muy abstracto, al tema de las relaciones internacionales,
al tema de que Trump no es un candidato, digamos, sensato, como decían los demócratas, y pasar también en cierta forma a insultar, porque se pusieron a insultar menos que Trump, pero lo hicieron. Entonces creo que no encontraron ellos su senda para poder ganar estas elecciones. Me dice aquí Will, ¿le ayudó Trump el atentado? Sí, definitivamente que fue una de las cosas que le ayudó, porque le daba materialidad a lo que estábamos hablando anteriormente. La narrativa de él es no me quieren dejar llegar, no me quieren dejar llegar porque yo estoy con ustedes y no estoy con ellos. Y ellos van a hacer lo que puedan para pararme, me van a tratar de meter preso, me van a atacar en los medios, etcétera. Bueno, mire, hasta me trataron de matar. Algunos creían que había sido autoatentado. Pues la verdad es que obviamente yo creo que el atentado quedó claro que es una persona que no tiene nada que ver con ninguna organización Ninguna política. conspiración. No es ninguna conspiración, pero para la narrativa sí le sirve. Porque él no tiene que decir me trató de matar X o Y o Z persona, solo tiene que decir mire, hasta me trataron de matar. Y mire la imagen, esa imagen es icónica. Eso definitivamente que le ayudó mucho. Le daba, como le digo, le daba materialidad a toda la forma de los ataques que había estado recibiendo de una manera tangible que toda la gente entiende. Como le digo, no fue una conspiración, no lo trató de matar ningún... Es más, no era una persona actuando sola, pero le ayudó a reforzar su narrativa. Más bien después de esto fue que el presidente Biden se retiró, porque ahí sí ya con eso ya sabía que era virtualmente imposible seguir compitiendo. Pero sí, eso fue un golpe de suerte, pero también obviamente fue una actividad de riesgo. Imagínense que la bala que él no hubiera volteado la cabeza, eso hubiera sido una tragedia terrible, ¿verdad? Hubiera sido un magnicidio. Un magnicidio con mucha repercusión. Entonces sí, fue algo definitivamente que tuvo un efecto, le reforzó, como le digo, una parte de lo que es atractivo de él para muchos sectores. Como le digo, es que es un luchador y es un insurgente, es alguien que se le para al sistema, se le para a los que se le ponen enfrente y lucha, y consideran que está luchando por los intereses. Mucha gente se identifica con él. Entonces, diríamos que los votos del Partido Demócrata en esta elección, la mayoría son institucionales, son gente que cree que el gobierno está bien manejado, que creen en los valores de justicia, los valores de democracia, los valores de libertad, pero en el caso del presidente Trump es mucha gente que se identifica con él personalmente. Es un movimiento, es más similar a lo que encontramos en la política latinoamericana que lo que encontramos normalmente en la política de Estados Unidos, donde el abanderado o los líderes de los partidos no son verdaderos caudillos, son primariamente el representante que fue electo llevando la plataforma a su destino final. En el caso de él sí es una cabeza de un movimiento político propio. Entonces, con las ventajas, pero también las desventajas que tiene al momento de gobernar. El gobierno pasado tuvieron problemas de rotar personal, digamos, porque como no se estaba apoyando primariamente a la gente que ha hecho la carrera institucionalmente, sino que va probando gente nueva que está de acuerdo, afín a sus creencias, tiene rotaciones. Muchos de los más afines a él no eran los que daban resultados, terminaban habiendo, diríamos, políticos profesionales o burócratas profesionales en los puestos. Esta vez, supuestamente, ha escogido más y va a estar más listo para llevar a cabo su programa, pero yo sí creo que la fuerza del Estado administrativo y burocrático, sin considerar también el efecto del federalismo y de la separación de poderes, hace bastante difícil llevar a cabo un programa personal, un programa propio, que lo que sería en un país que no es federal, en un país que no tiene tradición de separación de poderes y en un estado que no tiene una burocracia administrativa tan desarrollada y una maquinaria de gobierno tan compleja como la que tiene Estados Unidos. No es que él da una orden y la orden se cumple, tiene que pasar por un montón de instituciones,
por un montón de personas. Hay un montón de regulaciones que si de ahí no le gustan las tiene que ir a cambiar, pero cambiarlas toma su tiempo y son enormemente complejas. Entonces no es tan sencillo tener un efecto inmediato fuerte en las acciones de la administración, más que en temas, hay temas que sí tiene una ventaja, que sí puede actuar de inmediato. Por ejemplo, en el tema migratorio sí hay un endurecimiento que se puede tomar por acción ejecutiva. Y en política exterior en particular, en el caso yo lo veo en el caso de la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania, sí, un cambio de postura de Estados Unidos obliga a una... ¿Qué va a hacer Trump ahí? Básicamente lo que va a decir, se me ocurre a mí, esto es especulación, que le va a decir a los ucranianos que tienen que sentarse a hablar con Rusia o no les va a dar ayuda. Sí. Eso tengo entendido. Y estoy seguro que conversamente va a tratar de negociar con el presidente Putin para que acepte, para que él le va, por ahí me parece a mí que va el plan. Es más, difícilmente veo que vaya a hacer otra cosa después de todo lo que ha dicho. Es más, esto es lo que él ha dicho. Su vicepresidente ha sido bien claro en darle forma. No creo que lo hubiera hecho sin autorización de él. Creo que van a ponerle presión a los ucranianos para que negocien y no que acepten el resultado, pero que acepten un cese al fuego en posición. Eso creo. Y ningún país tiene que aceptar sino que va a ser le especulo, un fin como el fin de la guerra de Corea. La guerra de Corea nunca ha habido un tratado de paz, solo hubo un armisticio. Dejaron de pelear en la posición que estaban y ahí se quedó. Tito, en eso de Ucrania, coincido. Le va a decir a Trump, ahí como es él, Zelensky, vení, firma aquí. Y ayúdenos, Putin, porque él prometió también que se va a preocupar por las cosas de los norteamericanos y no está a favor de guerras ni conflictos internacionales. También, esto, y después de la pausa, dime esto de Ucrania, pero después de la pausa, ¿qué va a pasar con Venezuela y con Nicolás Maduro y Donald Trump? Perfecto. Bueno, en el caso de la guerra con Ucrania, yo coincido plenamente, porque Europa ha estado ayudando, pero no en la medida que lo hace Estados Unidos. La ayuda económica y en armamento es mucho menos. Europa no creo que pueda sostener esa guerra, eso obliga inmediatamente a una tregua en posición, como dijo José Ascón, es decir, que se quedan ahí donde están las tropas de cada uno, y básicamente esa es una ganancia para Rusia porque Rusia en las últimas semanas se adentró más dentro del territorio ucraniano. El peso de la demografía rusa, aunque las bajas de los rusos son enormes, compensa en toda la guerra, desde tiempos de napoleónicos, la estrategia cualquiera que tengan los países, compensa a Rusia, porque Rusia es un país que está dispuesto a mandar hordas de gente a sacrificarla, y ya está acostumbrado a eso, no tienen prácticamente ninguna reacción interna, y por lo tanto el avance actual va a favorecer, en caso de una tregua en posición, a los rusos. Y Trump tiene una característica que es la que le gusta a la gente, que va a estar mediatizada por lo que ha dicho José Ascona, que toda decisión requiere de un montón de procedimientos en un país que tiene un Estado de Derecho también estructurado como el de Estados Unidos. Pero la gente, lo que gusta de Trump es que él no teoriza mucho. Él es un hombre que le lleva simplicidad a los problemas. Él dice, esa guerra de Ucrania la voy a parar en un día. Es mentira, ¿va? Pero a la gente eso le gusta. Él dice, bueno, en vez de estar ahí lidiando con un problema y discutiendo y esto, va a venir y va a parar la guerra, va a llamar a Putin y ahí nomás se va a arreglar. Y lo mismo ha dicho con respecto a la guerra en el Medio Oriente, que él va a intervenir y que esa guerra ni siquiera hubiera ocurrido de haber estado él, cosa que tampoco es cierto, porque eso, el Medio Oriente, es sus propias dinámicas. Bueno, ayer mismo Netanyahu destituyó al ministro de Defensa de Israel, ¿no? Entonces, Israel ha tenido una ofensiva
tan bien estructurada contra Hezbollah que prácticamente los decapitó y ha cambiado el balance de la guerra ahí en el Medio Oriente. Pero así como es Trump, yo creo que Trump va a tratar de salirse un poco de ese esquema de guerra del Medio Oriente, habida cuenta también que el interés de Estados Unidos es mucho menor por el Medio Oriente. Estados Unidos está produciendo petróleo para su propio consumo y está exportando, ya no necesita a los grandes productores del Medio Oriente. Por el estrecho de Hormuz pasa ahora en el 90% el petróleo para China y para la India, ya no tanto para Estados Unidos. Entonces para ellos que son, digamos, políticos que quieren encerrar más a Estados Unidos y gastar más en Estados Unidos, es más favorable irse saliendo de los teatros de guerra que pudieran implicarlos o que pudieran comprometerlos. Igualmente creo que, y ese es el tema que, bueno, vamos a abordar después, el tema de la migración y de los países de América Latina que le dijo a la presidenta de México. Sí, que están enfrentados ideológicamente, entre otros Honduras, con Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar en la política hacia América Latina en el caso de la llegada de Trump? Bien, después de la pausa, porque aquí el abogado Carlos Padilla, buenos días, saludos a los panelistas. Una pregunta importante es qué va a pasar con el nuevo rol que va a jugar el nuevo Departamento de Justicia y el nuevo fiscal general en el manejo de las acusaciones criminales que enfrenta Trump en los tribunales. Y definitivamente yo pienso que va a existir un fuerte golpe de timón en las relaciones con el Triángulo Norte. Otro empresario me escribe aquí. ¿Cómo llegó Trump? Ya tienen muchos interlocutores, los dos excelentes panelistas deberían de darnos su perspectiva de lo que viene, la relación Estados Unidos con Honduras, extradición, migración, relación con China, considerando a un Marco Rubio en el Departamento de Estado. No me menciones, porfa, por esta vez. Bien, ¿qué va a pasar con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela? Bueno, yo creo que siempre hay dos vertientes diríamos, en el equipo de liderazgo. Una es la vertiente republicana tradicional, que ha tendido a ser como más intervencionista, más diríamos, prodemocrática de una manera enunciativa. Y luego está la otra corriente, que es la corriente más aislacionista, más pragmática, que es la que representa directamente el presidente Trump. Interesante va a ser a ver quién nombran de secretario de Estado. Depende de cada uno de los dos sectores. Yo he entendido que el sector tradicional tienen, digamos, alguien como el senador Marco Rubio o alguien así, pero eso no es necesariamente seguro, porque la otra línea, que tiene que ser la línea pragmática, no necesariamente comulgan con esto. Él representa, diríamos, el republicanismo tradicional. Hay que ver que de quien pongan en de secretario de Estado nos va a indicar por dónde se va a inclinar. De cualquier manera, creo que la prioridad de él en cuanto a Venezuela, creo que lo ven más desde la óptica del efecto interno, y el efecto interno es la migración. Creo que lo que menos quieren en Venezuela es sobresaltos. Entonces creo que van a tratar de hallar una manera, en todo caso, de evitar que hayan sobresaltos. ¿Cómo se evitan los sobresaltos en Venezuela? Bueno, eso van a poder explorar varias medidas, pero ninguna de ellas creo que sea muy intervencionista, porque, como le digo, desde la óptica pragmática que veo que está dominando, eso de la promoción de la democracia o que el gobierno sea legítimo, no es tan importante. Él hace tratos, usted vio que cuando él fue presidente la primera vez, él negociaba con Kim Jong-un, ha tenido una relación con Vladimir Putin, tiene buena relación con las monarquías del Golfo Pérsico, de los estados de la península arábiga, etc. Él no es tanta la prioridad. Él considera de que el mundo esa posición es que el mundo es como es y tenemos que lidiar con el mundo como es. Es una posición
bastante pragmática. Entonces, no necesariamente significa de que va a haber un tipo de endurecimiento en Venezuela, porque desde esa óptica no es lo que procede. Ahora, desde la otra óptica sí, pero como le digo, entran en conflicto y no creo que diríamos en lo que es el equipo tradicional republicano tiene tanta fuerza. Ahora, especialmente después de este mandato que es bastante contundente, que le han dado a su visión, no solo a su candidatura, sino a su visión del mundo. Aristis, ¿qué va a pasar con Nicolás Maduro? Coincido plenamente con José Azcona en el sentido de que hay una diferencia enorme entre la línea tradicional de George Bush, a quien nosotros conocimos, como también conocía a Biden, por cierto, pero al final los dos partidos de Estados Unidos tenían políticas comunes y los dos tenían el claro interés de mantener la hegemonía norteamericana en el mundo, tanto los republicanos como los demócratas, y los dos han sido promotores de intervenciones, de guerras y todo para mantener esa hegemonía. En eso no hay diferencia. Quizás incluso los más institucionales últimamente han sido los demócratas, más los que representan más lo clásico de Estados Unidos, ¿verdad? Las instituciones americanas, el establishment, etc. Y este se aparta de esa línea. Este es, como ha dicho José Azcona, es más pragmático, en el sentido de que lo que le interesa es que Estados Unidos haga buenos negocios, que no lo afecten con la inmigración. Lo que más le va a importar también del Triángulo Norte es el problema de la inmigración, de México es la inmigración, por ende de Venezuela es la inmigración. Por supuesto que hay un discurso más fuerte anticomunista siempre en los republicanos, pero no pasa de ser retórica, porque mire el caso de Venezuela. ¿Qué hizo Trump cuando era gobernante? Pues amenazaba más que los demócratas, reconoció a Guaidó como presidente, pero nunca fue un verdadero presidente, pero al final no logró quitar al régimen. ¿Qué hicieron los demócratas? Los demócratas utilizaron las sanciones para levantárselas un poco para que dieran elecciones más libres y usaron la diplomacia. Al final Maduro hizo lo que quiso y entonces tampoco lo lograron. Lo mismo ha ocurrido con el caso de Cuba. Los métodos que han usado los demócratas, que es de ablandar un poco las sanciones para promover que a lo interno se fortalezcan los sectores sociales y políticos de oposición a Cuba y que desde adentro surja un cambio, no ha tenido éxito. Pero tampoco ha tenido éxito en una intervención más fuerte o un endurecimiento del bloqueo, porque ahí hay una equivocación muy generalizada entre la gente de centro y de derecha de nuestros países, que creen que el discurso, la retórica fuerte es más determinación. No es cierto. Más bien el discurso fuerte y las amenazas y el bloqueo le sirve a los dictadores para justificar su régimen y para decir que son agredidos y que la gente cierre filas en torno. Si no, miren la retórica en América Latina. Todos estos gobernantes de la izquierda latinoamericana están constantemente diciendo: nos quieren dar golpe de Estado. ¿Quién les quiere dar golpes? Hasta Ortega, que controla sus fuerzas armadas y que son de él y que son sandinistas, dice que le van a dar un golpe de Estado. Lo ha dicho. Entonces es una retórica que es para afianzar los apoyos internos. Petro lo dijo el otro día, que teme por un golpe de Estado. Aquí se dijo. Entonces, toda esa retórica fuerte que pueda utilizar Trump o cualquier otro, no es que necesariamente más efectiva. Mire, el mundo comunista, el bloque comunista, no cayó por la retórica fuerte de nadie, cayó por la debilidad interna y más bien por el ejemplo blando que significaba una Europa de Occidente desarrollada en contraste con una Europa pobre,
por el papel que tuvo el Papa Juan Pablo II, eso influyó enormemente. Entonces yo no creo tanto que eso vaya a tener una influencia. Eso por un lado. Por otro lado, hay que recordar que para Estados Unidos el mayor problema es China. Ya el Medio Oriente es menos, porque Estados Unidos es produce ahora, con el petróleo que sacan a profundidad, todo el petróleo que necesitan y exportan. Ya prácticamente lo del Medio Oriente ya no es un interés tan prioritario para Estados Unidos. Pero sí China, Rusia, el tema de Corea del Norte, la proliferación nuclear, como en el caso de Corea del Norte y de Irán, esos son temas de interés prioritario para Europa. Así que yo creo que el foco no va a estar tanto en América Latina, sino que el interés va a ser más que todo comercial, más que todo de mantener la hegemonía a través de relaciones bilaterales, no tanto multilaterales, y eso es lo que va a ir cambiando en los días por venir. Que le pidió eso. Bien, continuamos. ¿Cuál va a ser la relación Honduras con el gobierno de Donald Trump? Bueno, eso va a depender, creo yo, de en qué manos queda la política exterior. Como dijimos, hay dos posiciones diferentes. Si toma el control más la posición pragmática, que aunque vengan republicanos tradicionales, van a tener que acoplarse más a ella, el interés de Estados Unidos con Honduras va a ser, número uno, que no genere migración, que genere la menor cantidad de migración posible y que no tenga conmociones internas mayores. Eso indicaría que veríamos una política de menos participación o acompañamiento activo de lo que se ha estado viendo con este gobierno demócrata. Si toman el control algunos de los sectores tradicionales del Partido Republicano y los que han tenido vinculación con Latinoamérica, que tienden a ser, como diríamos, más participativos o intervencionistas, como le quiera llamar, pues entonces sí podríamos esperar algún tipo de acción retórica, igual o tal vez un poco más alta de lo que es ahora, pero independientemente no creo que tenga mucho efecto. Recuerde usted que los intereses de Estados Unidos en Honduras son naturales, son estructurales, no son ellos que les interesan proteger sus inversiones, les interesa que no caiga el país, diríamos, que se vuelva como un enemigo de ellos, que se vuelva muy cercano a un rival geopolítico que ellos tengan y otros temas así. Entonces eso es lo que podríamos esperar. Creo que el gobierno puede, aunque sabemos que puede haber una preconcepción de que este gobierno sería enemigo del gobierno actual porque ideológicamente son diferentes, eso no necesariamente es así. Esta gente creo que se puede trabajar con ellos en un montón de áreas. Por ejemplo, se puede trabajar con ellos en migración, permisos de trabajadores, permisos para trabajadores temporales, etcétera, un montón de temas en los cuales ellos, pues los sectores empresariales que están con ellos estarían de acuerdo, no les promueven la inmigración ilegal, no les promueven la inmigración para poblamiento y logran salir con sus temas, pero creo que vamos a ocupar algún grado de proactividad de nuestro gobierno en ir pensando cosas a las que se le puede tomar ventaja de la nueva relación. Entiendo que sí van a haber algunos problemas. Recuerde que este gobierno han habido hasta encontronazos entre algunas personas que pueden llegar a ser funcionarios del gobierno de Estados Unidos nuevo y los actuales, pero son cosas verbales. Creo que tenemos que enfocarnos y tratar de sacarle el mejor provecho a la relación con la nueva administración. Nuestro trabajo es lidiar con los que están
¿Y cuáles son los intereses de Honduras? Bueno, ¿Qué dirá la embajadora que está aquí en Honduras? si la cambian tomaría un tiempo, porque eso, recuerde usted que tendrían que hacer un cambio, y lo importante sería ver a quién ponen. Va a depender, creo, de cómo se armen en el Departamento de Estado. Como le digo, el triunfo abrumador que él lleva, creo que le da una fuerza importante al ala aislacionista o que se retira, el ala, diríamos, el ala pragmática. Y pues eso puede tener un efecto. Pero recuerde usted que la embajadora solo lleva la política que le dan. El embajador es más un coordinador de oficina, pero sus posiciones son dictadas por la posición institucional oficial del gobierno. Eventualmente sí creo que rotarían, pero ella no es propiamente una embajadora política, entonces no creo que está como en riesgo inmediato. Yo invitaría a que se trate de crear, de trabajar en la relación y ver en cuáles son las áreas de coincidencia, como le digo, para el interés nuestro. ¿Cuál es nuestro interés? Bueno, conservar nuestro acceso comercial, proteger los derechos de nuestras personas que están en Estados Unidos, tratar de maximizar las oportunidades legales de hondureños de que vayan a trabajar allá, conseguir más inversión, y básicamente mantener una relación sin sobresaltos, una relación lo más estable posible con Estados Unidos. Aristides, ¿qué va a pasar Honduras a Estados Unidos? Bueno, yo me remitiría al origen de las relaciones de este gobierno con Estados Unidos, que fue se inició en la toma de posesión de Xiomara Castro, en la que excepcionalmente vino Kamala Harris, porque normalmente ellos no suelen mandar una representación tan alta a una toma de posesión. Si bien había habido ya algunos contactos a nivel diplomático cuando Libre estaba en la contienda, allí se plasmaron algunos acuerdos. Uno es que por el lado de ambos había interés en temas migratorios, otro es que tenían que acordar también ayudas para el Triángulo Norte, otro es que Estados Unidos se comprometía a apoyar la instalación de la Sisi, y también estaba sobreentendido de que continuaría tal como estaba la lucha contra el narcotráfico, que en ese momento significaba pues mantener el acuerdo de extradición, el tratado, pero también la entrega de Juan Orlando, que pasó como un asunto donde el gobierno nuevo no se metió, es decir, eso prácticamente se dejó a manos de las autoridades judiciales y todo, y de Estados Unidos. De esos acuerdos, muchos han sido incumplidos por el gobierno actual, porque el principal interés de Estados Unidos, de ellos, todos esos otros son de interés mutuo, pero el interés de ellos era Taiwán, porque hay un problema geoestratégico en China. Ustedes saben que China es una potencia emergente, China es una potencia nuclear, aliada con Corea del Norte y con Rusia, y Estados Unidos tiene rodeada a China desde Corea del Norte, después con Japón, con bases militares en Japón y en Corea del Sur. Tiene el Taiwán y tiene las Filipinas con bases militares. Por el estrecho de Taiwán transitan barcos militares, submarinos nucleares. China ha aumentado enormemente el programa militar, pero está lejos de alcanzar a Estados Unidos, anda por unas 500 ojivas nucleares, Estados Unidos anda como en 5.200, pero para ellos es clave mantener a Taiwán ahí, y ese es el interés estratégico de China, porque por ahí salen sus exportaciones, entran sus materias primas, están las principales ciudades, están las bases militares. Entonces, el hecho de que Honduras dejara de tener relaciones con Taiwán y se adhiriera a China continental fue... ¿Cómo crees que Trump ve eso? Es que a ese punto voy. Eso fue un desacuerdo con Estados Unidos y sobre todo con Kamala Harris.
puede ser que Trump ya lo dé como un hecho consumado y que no vuelva a hacer ninguna revisión sobre eso. No le importará mucho. Es decir, ya es un hecho consumado. Entonces, no es lo mismo que hubiera llegado al poder Kamala Harris, que se quedó con la impresión de que el gobierno de Xiomara no le cumplió y que además no agarró la oportunidad de ser el gobierno con una relación privilegiada en el Triángulo Norte, porque en aquel momento Estados Unidos no tenía buenas relaciones con los demás países de Centroamérica del Triángulo Norte, y entonces más bien hubiera sido la continuidad de una mala relación que ya está entablada por Honduras, por el lado de Honduras, porque hay mucha declaración antiamericana, mucho roce con la embajadora, mucho problema, más lo último de la extradición. Pero creo que viene una nueva oportunidad para el gobierno de Honduras, porque si hay un pragmático que accede al Departamento de Estado, se pueden plantear nuevos acuerdos en materia migratoria, se puede quizás acordar algo con relación a este tema de la extradición, y si disminuye el lenguaje antiamericano del gobierno, porque aquí el gobierno acusó prácticamente a Estados Unidos de estar fraguando un golpe de Estado. Y si sobre todo no le tocan a Estados Unidos la base militar, que es una cuestión importante para la geoestrategia americana aquí en América Latina, si no hay ninguna amenaza real de que eso vaya a cambiarse, yo creo que puede haber en los últimos meses que le quedan al gobierno, pues una relación bastante buena. ¿Al gobierno de Biden? Sí, mejor que con la del gobierno de Biden, habida cuenta de que también es importante que las elecciones primarias y generales transcurran legalmente y sin problemas de intervencionismo de parte del Ejecutivo, es decir, democráticamente y transparentemente. Que ese es el otro interés, porque hay que tener en cuenta que a ninguno de los dos partidos, ni al demócrata ni al republicano, le gusta que en América Latina estén instalados una serie de gobiernos de izquierda, pero sobre todo los gobiernos de izquierda que son más hostiles a Estados Unidos, porque hay que ver que hay gobiernos de izquierda extremistas y hay gobiernos de izquierda moderados. Lula rápidamente felicitó a Trump. Lula es un gobierno moderado. Otro gobierno moderado es el de Boric. Ahorita parece que va a ganar el Frente Amplio en Uruguay, ya ganó la primera vuelta. Esos son gobiernos moderados, pero gobiernos que tienen una retórica hostil a Estados Unidos, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, un poco Petro, bueno, menos Petro, pero algo, Petro está como en medio, y Honduras, que se suma a eso, es un gobierno que se plantea como hostil a Estados Unidos. Entonces yo creo que tienen una oportunidad para terminar bien el mandato. Mis felicitaciones al presidente Donald Trump por su victoria electoral y regreso a la presidencia de Estados Unidos. La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. El mundo necesita diálogo y trabajo conjunto para tener más paz, desarrollo y prosperidad. Le deseo suerte y éxito al nuevo gobierno. Lula. Eso es correcto. Yo creo que la actitud con un país que acaba de elegir democráticamente un nuevo gobierno debe de ser felicitarlo y tratar de trabajar lo mejor que podamos con ellos. Miren, si pensamos ahorita en las relaciones Honduras-Estados Unidos, lo que va a ir pasando es que durante los meses que faltan a enero, a la toma de posesión, la acción de la política exterior de Estados Unidos se va a ir disminuyendo. O sea que podemos esperar que van a haber unos 2 meses, 3 meses que no va a haber mucha acción, ya no van a poder hacer iniciativas nuevas, diríamos que la participación activa que se ha tenido esperaríamos que disminuyera. Y el nuevo gobierno, cuando hay cambio de partido, le puede tomar unos cuantos meses también comenzar a verse los resultados. Entonces eso crea un compás para que se puedan establecer los puentes de diálogo. Solo leo lo que dice la señora presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya.
Felicidades al presidente Donald Trump por su triunfo en las elecciones y por ser elegido por el pueblo de los Estados Unidos en jornada pacífica y democrática. Le expresamos nuestros mejores deseos para que su administración fortalezca las relaciones en América Latina. Eso es correcto. Lo que hizo la presidenta Xiomara Castro es correcto. O sea, tenemos que arrancar. Mire, Estados Unidos, nosotros somos... La política internacional es en gran medida producto de la geografía. Y Honduras es un país pequeño y tiene un vecino grande, y tiene un vecino con un gran poder económico, y mucha de nuestra población está ahí, etcétera. O sea, nosotros no creo que nunca debemos de abandonar nuestro interés, debemos siempre estar velando por nuestro interés, pero tenemos que tratar de tener una relación constructiva con Estados Unidos. No es algo que podemos ignorar, y tampoco no nos podemos definir en oposición. Entonces yo esperaría que la oportunidad se aproveche para construir más una relación constructiva. Relación constructiva no es una relación de sumisión ni nada y hacer todo lo que le dicen. Más bien, ahorita hemos hablado de algunos temas, que hay algunas recetas que nos quieren imponer de afuera que ni siquiera son favorables. Y aquí más bien a veces por estarla siguiendo no nos van las cosas bien. No es de hacer todo lo que nos imponen, pero sí de tratar de tener una buena relación y dentro de lo posible trabajar en conjunto con nuestros aliados. Una buena relación manteniendo nuestra dignidad. Manteniendo nuestra dignidad y cuidando nuestro interés. Ahorita estábamos hablando de a veces las imposiciones que nos ponen los organismos de crédito internacional, y a veces por escucharlos y tomamos una acción y a veces no tiene el resultado esperado. O sea, tenemos que cuidar el interés nacional siempre. Tenemos que mantenernos. ¿Cuál es nuestro interés? Cuidar a nuestra gente en Estados Unidos, apoyar el crecimiento de nuestra economía y evitar los sobresaltos. Esos son los tres intereses de Honduras. Todo lo que hagamos en política exterior, la política exterior con Estados Unidos no es para que nos validen, porque han habido gobiernos en Honduras que lo que han querido de la política exterior de Estados Unidos es como que tomarse las fotos con los gobernantes o lo que sea para que digan, ve, Estados Unidos me apoyan. Ese no es el objetivo. La legitimación del gobierno es interna. El gobierno se tiene que legitimar con su propio pueblo, no con un actor externo. Pero tampoco vamos a agarrarlo de rival para pararnos, para que nos aplaude otra gente de otros lados. Ninguna de las dos cosas es saludable ni correcta, ni nos tenemos que ir a poner a que nos legitimen. Me refiero a los gobernantes, ni tampoco buscar aplausos en otro lado atacándolos. Ninguna de las dos cosas es correcta o válida. El trabajo de nuestros gobiernos es velar por los intereses del pueblo hondureño. Y toda la política exterior se debe hacer en ese sentido. ¿El tema de extradición, Tito? Sí, yo creo que el tema de extradición es bien importante, porque el tema de extradición es de interés mutuo, no es que es de interés de Estados Unidos. Denunciar el tratado no es que afecta mayormente a Estados Unidos, nos afecta mayormente a nosotros, que tenemos un sistema judicial que no tiene las capacidades de lidiar con el problema del narcotráfico. Nos afecta porque en zonas en que había desaparecido la preponderancia del narcotraficante, de los narcotraficantes, está volviendo. En Colón y en otras zonas ya otra vez se están posicionando. Y entonces eso era como un contrapeso, como un límite, como un temor a que si se pasaban ciertas fronteras, se iba a actuar. Entonces yo sí pienso que eso es un asunto muy importante para el país, recuperar eso, y sí pienso también que nosotros no debemos de jamás definirnos con relación a Estados Unidos, eso estoy de acuerdo, ni ser tampoco tener una política contraria contra un país que es el más importante en las relaciones económicas y de migración y de salud y también de relaciones familiares, porque cuánta gente no tiene un pariente allá. Fíjate que oigo mucha gente que tiene a la mamá allá, que uno pensaría que más al contrario, que la mamá se queda y que los hijos se van, pero mucha gente tiene a la mamá allá y los hijos están acá. Entonces, sí, ¿has visto eso? Yo conozco, bueno, ayer estuve hablando con alguien que tiene la mamá allá y ellos viven acá. Entonces,
es una cuestión también de relaciones familiares, de relaciones muy importantes. Y el gobierno debe de atender el interés nacional, y ese interés pasa por el interés de la familia, por el interés económico, por las remesas. No solo se debe ver a los migrantes como problemas de remesas. Pero, ¿y las posiciones de Trump en el tema migratorio? Eso justamente, ahí necesitaríamos nosotros. Recordad cuando Honduras, Guatemala, países seguros. Mira, ahí nosotros necesitaríamos una recomposición del equipo de Relaciones Exteriores. Si yo daría un consejo es recompongan el equipo de Relaciones Exteriores. El equipo de Relaciones Exteriores estaba orientado más a una cuestión de América Latina, de la ideología, de esto, de lo otro, exceptuando Tony, que se ocupaba de las cuestiones consulares y justamente de migraciones. Y creo que lo ha hecho bien. Y lo ha hecho bien, Tony, lo ha hecho bien, hay que decirlo. Yo creo que ahora el protagonista mayor debería de ser Tony, y no el protagonista que anda en los foros de política del foro de Sao Paulo, de esto, de eso ya no nos importa tanto, no le debería de importar a lo que queda del gobierno, porque el gobierno materialmente le quedan meses, ¿no? Es decir, ahorita en Navidad es tiempo muerto, las elecciones son tiempo muerto, el periodo que media entre el noviembre próximo y la toma de posesión del nuevo gobierno es tiempo muerto, le quedan meses efectivos para gobernar. En estos meses hay que llevar la fiesta en paz, hay que tratar de recomponer algunas cosas, entre otras las relaciones con Estados Unidos, aprovechando que hay un cambio de gobierno. José, sobre esto de migración. Bueno, yo creo de que sí va a haber un endurecimiento, especialmente en los ingresos. Creo que donde más poder tiene el Ejecutivo en Estados Unidos es en cuanto a las acciones que se toman al momento de ingresar al país. Entonces sí va a haber, creo yo, un endurecimiento a lo que va a ser aceptar a los aplicantes de asilo que se queden en Estados Unidos. Va a haber va a ser físicamente, van a trabajar en que sea más difícil hacer el ingreso. Ahora, ya con nuestra población que está dentro de Estados Unidos, ya se ha demostrado que los procesos de deportación y eso que se amenazan generalmente no pasan por un tamiz judicial y no se pueden llevar a cabo. Esas deportaciones masivas de millones de personas que se anuncian, eso no se puede hacer. Es más, logísticamente es imposible y recuerde que la migración es igual como cualquier otro fenómeno. A la gente puede ser que le desagrade la idea de la migración, pero al que conocen, con el que trabajan, el vecino, el que les brinda servicios, no van a querer que se lo lleven. Entonces, eso tendría un grado de oposición pública muy grande. No creo que eso sea práctico que se vaya a llevar a cabo. Entonces, lo que sí tenemos es una oportunidad. Tenemos una oportunidad porque Estados Unidos está viendo mucho el mundo en términos de geopolítica. Ellos ven, este es nuestro espacio y este es el espacio de los demás. Entonces ellos están replegándose. Cuando ellos se repliegan a su base, y lo importante es que la base, la zona básica de participación o de influencia, incluye toda esta región. Entonces, si hay un incentivo para atraer empresas, para traer operaciones industriales, para promover la inversión en diferentes áreas acá, utilizando el criterio de que somos una zona cercana y de que estamos integrados mucho a la economía de Estados Unidos y de que estamos en una zona, no diríamos una zona de influencia política, pero sí una zona de integración económica más fuerte. O sea, nuestras exportaciones a Estados Unidos son casi el 70% de nuestras exportaciones. Entonces, utilizar eso para poder ayudarles a construir una visión de que no nos vean como una amenaza, sino que nos vean como un aliado. Porque sí va con esa visión pragmática, sí va el concepto de replegarse. Mire usted lo que ha pasado con México. México ha aprovechado que Estados Unidos ve con suspicacia a China. Entonces muchas de las empresas lo que han dicho, no queremos tener la operación en China porque nos les van a poner aranceles, entonces llevémosla más cerca. ¿Quién se ha beneficiado de esto? México primariamente, ya es el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Fíjese usted
que ni el presidente López Obrador, él no dijo, no, nosotros creemos en un mundo multipolar y que China somos... No, el presidente López Obrador dejó que toda la inversión viniera. Él está pensando en su país. Él no está pensando en hacer posturas. Está pensando en el beneficio de su país. Hace posturas en otras cosas, pero no en el interés básico del Estado. Se le quitó con los españoles, pero no con... Bueno, él puede hablar del rey y de la colonia, pero no se va a meter con el... Como dije, hay que jugar con el santo, pero no con la limosna. Entonces, el presidente López Obrador peleó por su país, fue pragmático. Él expresa su idealismo ideológico en otras cosas, no en afectar el interés de su país. Y ahorita México ya tiene una economía que de alguna manera ha absorbido toda la capacidad excedente. Sí hay una oportunidad para los países de la región, en particular el Triángulo Norte que comparten, y más para Honduras, que es el que tiene la economía más vinculada a la exportación. El Salvador no puede tomar ventaja de esto y Guatemala muy poco. Honduras sí puede volverse un polo industrial y un polo de servicios más fuerte de lo que ha sido, aprovechando esta coyuntura, pero va a haber que ayudar a crear un mensaje y tomar las medidas internas para ayudar a que esto se dé a cabo. Pero la oportunidad existe y este gobierno, aunque no ponga aranceles, con la simple amenaza de los aranceles, obliga a que las empresas busquen otros lugares para hacer sus operaciones, porque las empresas no quieren el riesgo de que les van a poner un arancel. Entonces, ahorita es una oportunidad bastante buena para atraer inversión a Honduras. Pero vamos a tener que trabajar ¿en qué? En la convertibilidad del dólar, porque ¿quién va a traer dólares si no está seguro que los puede sacar? Trabajar en la estabilidad en el sistema financiero, y estos temas que se pueden hacer, los tenemos que hacer para tomarle ventaja a la coyuntura. Tito, conclusiones. Gracias por estar esta mañana. ¿Qué viene en Estados Unidos? Bueno, yo creo que viene un cambio importante a lo interno, pero eso es más que todo de interés de los norteamericanos. Viene un cambio importante a nivel internacional que va a repercutir acá en lo que ya hemos hablado con relación a las migraciones y todo eso, y eso obliga a un cambio en la política exterior de Honduras, que si este gobierno no lo hace, lo hará el siguiente, que ojalá sea del Partido Liberal, que tiene por tradición mejor relación con Estados Unidos que lo que tuvo Libre ahora. Viene para el mundo un cambio en las alianzas, un cambio en los énfasis, un cambio en los intercambios comerciales. Va a ser un poco más difícil negociar con Trump, pero lo importante para nosotros es que estamos en un año de aquí a noviembre en que se va a decidir quién va a gobernar el país en los siguientes periodos, y eso debe de transcurrir de forma democrática y de forma pacífica para que el pueblo hondureño pueda aprovechar las nuevas oportunidades. Cada vez que hay un cambio, que hay una crisis o que hay, digamos, una amenaza o lo que sea, hay oportunidades. Aquí se dijo que el cambio de la política de China favoreció a México. Debió habernos favorecido a nosotros también, porque tenemos las condiciones, eso lo podemos aprovechar todavía. Honduras tiene ventajas comparativas muy importantes con relación al resto de Centroamérica, y me parece que hacia ahí debemos de ver, porque el mercado natural, los intereses que tenemos comunes son mayores con Estados Unidos que con cualquier otro país fuerte del mundo. No así en otras áreas de América Latina, porque yo entiendo que por ejemplo, Brasil o Argentina sean más independientes con respecto a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en Argentina? Estados Unidos es el cuarto socio comercial. El primero es Brasil, el segundo es la Unión Europea, el tercero no me acuerdo quién es, y el cuarto es Estados Unidos, el China. Entonces, el segundo es China y el tercero es Unión Europea. Entonces, todo eso son las cosas que debe de ponderar un gobernante. Y me parece importante que pongamos mucha atención a lo que se viene ahora con este cambio en el mundo. Gracias. El abogado Arístides Mejía Carranza,
José Simón Ascona, gracias José por haber compartido, dado tus conocimientos a la población hondureña sobre esta elección de Donald Trump. Conclusiones finales. No, únicamente que creo que una cosa buena que sale de esto es que la elección salió el resultado rápido. Generalmente las elecciones, cuando hay incertidumbre, pues pueden causar algún grado de inquietud. Yo invito al gobierno y a cualquier gobierno que tengamos a tratar de construir una relación constructiva, propositiva, pero basada en el interés nacional con Estados Unidos. Y pues de alguna manera un cambio de gobierno es una oportunidad de poder hacer algo nuevo. Sí hay algunas amenazas, también nos debemos de preparar para ellas. Y lo más importante es estar informados y que quienes toman las decisiones las tomen considerando el interés nacional. ¿Fue amplia la victoria? Sí, pues salió el mismo día. Ahorita ya las bolsas, dice que las bolsas ya han subido promedio 3 a 4%, más que todo por la falta de incertidumbre. Si fuera muy cerrada la elección, las bolsas hubieran caído. Y el Bitcoin subió también. ¿Vuelve a ser Trump el presidente más poderoso del mundo? Es que ya cualquiera que se siente en esa silla es el más poderoso del mundo. Bien, gracias a José Simón Ascona y al abogado Aristides Mejía Carranza. Ascona es ingeniero y político del Partido Liberal de Honduras. Y militar. Es militar graduado en West Point. 1993 caminaba con una caja así. ¿Cuántos años tenía, José? 22. Estábamos hipotes. Bien, gracias, que tengan buen día. Sigan con nosotros aquí en Canal 11. Donald Trump por segunda vez gobernará el país más poderoso de la Tierra. Gracias, buen día.